hemos empezado a ver la teología del evangelismo. Si puedes pausar este episodio y leer Génesis del 1 al 3, aquí te espero. Te invito a que lo hagas. Si no, te invito a que lo hagas después del podcast o cuando tengas una oportunidad. Pero como leemos en estos 3 primeros capítulos de las Escrituras, todo estaba bien hasta que un día la serpiente entró en escena y el hombre pecó al escucharla y desobedecer a Dios, y a partir de ahí la muerte entró. Desafortunadamente, la mayoría de las veces, evangelismo casi siempre se centra o empieza con el hombre. Empezamos compartiendo que Dios tiene un buen plan para ti, o tal o cual cosa obtendrás si sigues a Cristo. Pero la Biblia no empieza ahí. La Biblia empieza con el Creador, con el estudio de Dios, no con el estudio del hombre. Nuestra teología del evangelismo debe estar arraigada en el Dios de la creación. Si no entendemos quién es Dios, no entenderemos qué Dios estamos siguiendo. La creación depende de Dios, pero Dios es distinto de la creación. Dios es eterno, como lo vemos en Génesis 1. Él crea de la nada, es trascendente y es inmanente. Él se relaciona con su creación. El que crea es mayor a la creación. Cuando vemos idolatría, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y a lo largo de la humanidad, vemos que a la creación adora algo creado por el Dios que crea de la nada. La idolatría, como la vemos en el Antiguo Testamento, es la necedad de adorar algo que hacían con las mismas manos. Pero no para ahí. Como dijo Juan Calvino, el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Ahora, Dios es, en virtud de su papel como creador, soberano sobre la creación. Él lo hizo todo, Él pone las reglas, nos guste o no nos guste. Así de fácil. Él tiene el derecho de imponer juicio. Somos responsables ante el Dios que nos hizo. Él, como creador de Adán y Eva, el jardín y todo lo demás, tenía el derecho de decir a Adán y Eva, no coman del árbol. El propósito de Dios en la creación, reconociendo que Él no tenía la obligación de crear, debe haber sido para mostrar su gloria. Dios no estaba en ninguna obligación ni necesidad de crear nada de esto, ni de hacernos a su imagen. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Dios es santo y exige obediencia a sus mandamientos. Desde Génesis 2 vemos que advirtió a Adán y Eva. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Sus límites son buenos y justos. Él nos ama y da reglas de cómo nosotros, su creación, hemos de vivir en el mundo que Él creó. Como leemos en Génesis 3, Adán y Eva desobedecieron a Dios y trataron de esconderse, como si esto fuera posible. Ahora Dios extiende misericordia al prometer un Salvador, como lo vemos en Génesis 3:15, en el protoevangelio. La primera expresión del evangelio la vemos en Génesis 3:15. Dios dijo que alguien vendría de la semilla de la mujer que iba a ser herido en el talón y quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Este Dios, que es santo, crea y pone límites que desde el principio la humanidad rechazó, también nos da una promesa. Anuncia victoria desde el principio. Dios es un Dios que viene en busca de los pecadores. Y cito: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día.
Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Cierre de comillas. Él sabía dónde estaba. Él es omnisciente. Pero aquí vemos a Dios buscándolos, Dios llamándolos, Dios yendo por ellos, un Dios buscándonos a nosotros los pecadores. Y ahora Dios nos invita a nosotros, nacidos de nuevo, a buscar, a pescar, a proclamar las buenas nuevas, a tirar la red, a ser ministros de reconciliación. Nosotros proclamamos del Dios de redención. Entonces, en resumen, nuestra teología empieza con el Dios creador, quien tiene derecho sobre su creación. Ahora consideremos el problema. El pecado nos separa de aquel que nos creó. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3. Seguimos el mismo patrón de Adán y Eva. Él pone las reglas y nosotros las rompemos. Si no entendemos quién Dios es, si no entendemos su santidad, si no entendemos que Él es el creador, nosotros la creación, y que Él es el que pone las reglas, no entenderemos nuestra responsabilidad ante Él. Si no lo reconocemos como el Dios santo que Él es, entonces disminuimos la seriedad de nuestro pecado. Podremos decir, bueno, sí, hice algo mal, pero no entendemos que pecamos contra un Dios santo. Ahora veamos algunos términos que definen lo que es pecado. Pecado es no darle al blanco que Dios ha establecido. Y tanto por pecados de omisión como por pecados de comisión, cuando hacemos lo que no deberíamos y no hacemos lo que debemos. Otra definición es cruzar, pasar por el límite, rebelarnos. Es transgresión, es intencionalmente cruzar la línea. Elegimos ir donde Dios nos dice que no vayamos. La ley nos enseña que somos pecadores, nos enseña lo que Dios requiere y no lo hacemos. Intencionalmente cruzamos la línea o sus límites. También es doblar o torcer. Y esto es muy claro en la cultura. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Otro sentido de la palabra pecado incluye impiedad, desobediencia, tropiezo, injusticia. Toda falta de conformidad activa o pasiva a la ley moral de Dios es pecado. Esto puede ser una cuestión de acto, de pensamiento o de disposición o estado interior, según Erickson en Teología Cristiana. Cualquier incumplimiento de la ley moral de Dios, un acto o naturaleza. Esta es la definición de Grudem en su libro de Teología Sistemática. Y no solo lo que hacemos, también nuestras actitudes, es decir, nuestra naturaleza, es lo que somos. Es también rebelión deliberada a negarse a hacer lo que Dios manda. Estar determinado a hacer lo que Dios prohíbe. Nos encontramos jugando a ser Dios y luchando contra Dios, dice Metzger en Tell the Truth. Jugamos a Dios en que queremos poner nuestras propias reglas y luchamos contra sus reglas. La omnipresencia del pecado. ¿A qué me refiero con esto? La omnipresencia del pecado me refiero a que corrompe todo nuestro ser. Afecta las emociones, las acciones, la voluntad, los deseos, el mismo ser de los seres humanos, el mismo, válgase la redundancia, está corrompido. El pecado nos corrompe a todos. Romanos 3 nuevamente. Si este es el final de la historia, estamos en problemas, porque no podemos resolver el problema porque somos el problema. Somos pecadores.
Piensa en todos aquellos para quienes este es el final de la historia, quienes no han escuchado de Jesús. Es por eso que necesitamos evangelizar para dejarles saber que este no tiene que ser el final de la historia. Es importante entender nuestra necesidad de un Salvador, nuestra condición y también la santidad de Dios para poder entender la profundidad del problema. Entonces no empezamos con Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. Más bien, con Dios es santo y tú y yo no alcanzamos sus estándares. Somos pecadores y estamos alejados de Él.